Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En el programa de hoy, el último del año, por lo tanto les deseamos a todos un feliz año nuevo, que tengan un año con salud, con dinero, que es muy importante, pero por encima de todo, un año a la medida del gusto de ustedes. Esperamos eso para todos. Este programa lo queremos dedicar a ustedes, haciendo un resumen noticioso, un resumen en el cual mi amigo Emilio López de la agencia EFE nos va a exponer desde su perspectiva cuáles han sido las noticias, los sucesos más importantes que tuvieron lugar en este año 2015, al que ya le falta poco para terminar. Emilio, gracias por estar acá. Pedro, para mí es siempre una satisfacción y un privilegio. Y para mí un honor compartir contigo este espacio. Para mí estar contigo, con tu audiencia, con tus oyentes y despedir el año y entrar en el nuevo, pues como tú has dicho, con salud, con dinero y amor, como decía la canción. Oiga, muy importante esas tres cosas. Salud, dinero y amor. Esa era una canción, ¿no? Sí, tres cosas tiene la vida. Y española. Salud, dinero y amor. Ya. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, el que tenga un amor. Ah, no conocí esa faceta. Cocinero, periodista y cantante también. Pues, y analista político, que es lo que vamos a tratar en el programa. ¿Cuáles son, en tu opinión, las noticias más relevantes de este 2015? Bueno, yo he hecho una selección quizá personal, como después de ver... Todos hacemos cosas personales. Y yo creo que al fin y al cabo es lo que uno quiere, que ver el ángulo de aquel que se acerca al mundo, a la vorágine, a la procelosa actualidad. Entonces, yo te he destacado, para ti, para la audiencia, desde mi punto de vista como periodista, como corresponsal en Miami, lo que son para mí los 5 sucesos, los 5 acontecimientos que han marcado este 2015. Quizá por orden de prioridad o orden de impacto, orden de prelación de importancia. El primero, sin duda alguna, hay que destacar con rótulos muy grandes, es la barbarie islámica, los atentados terroristas que se han perpetrado durante este año, durante 2015. El desarrollo yihadista ha sido increíble. Exacto, ha sido, de hecho, bueno, por si alguien ¿recuerdas que abordamos en un programa anterior la gran amenaza del yihadismo y del islamismo, de la guerra santa, pues es simplemente la ratificación de que en Occidente, cuando digo Occidente digo Estados Unidos, digo Europa, vivimos en medio de una yihad, aunque haya todavía mucha gente que ni siquiera se haya dado cuenta de esto. ¿Estamos preparados para ese proceso? No, absolutamente no. No, porque tú no puedes estar preparado cuando el ambiente que te rodea y te circunda es de cobardía moral, empezando por los propios gobiernos, siguiendo por una gran parte de los políticos y continuando medios. Con los medios. No quieren enfrentar la realidad, quieren ser políticamente correctos, quieren mostrar una tolerancia que posiblemente nunca muestren ni con sus esposas o sus esposos, ni con sus hijos. Son tolerantes de la boca para afuera, para adentro, otra cosa. Sí, la desdichada opción del apaciguamiento. Lo peor de todo eso es que lo único que hace es crear confusión, no es entrar en la definición de la naturaleza del enemigo al que te enfrentas, con lo cual estás abocado a la derrota, si tú no conoces la naturaleza del enemigo al que te enfrentas. Por eso es clave. El segundo tema, y luego si quieres, como tú prefieras... Vamos a exponer los 5 puntos, los 5 temas de tu perspectiva y después vamos a ir ahondando cada uno de ellos. El segundo suceso, el segundo hecho que ha marcado desde mi punto de vista el 2015 es sin lugar a dudas el triunfo de la oposición, de los opositores en las elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿Tiene eso una proyección mundial más que americana? Absolutamente, absolutamente. Es todo el movimiento, el socialismo del siglo XXI, es el chavismo y el chavismo con su metástasis, igual que la yihad, con esos colmillos totalitarios que desarrolla el chavismo, no solo en Venezuela, sino que es como un cáncer que se ha extendido por Latinoamérica. Afortunadamente Macri puede dar marcha atrás en Venezuela y las cotas de poder es posible, es muy probable que se empiecen a reducir, pero hasta en Europa, en partidos como Podemos, en España, son claramente
filiales, entre comillas, de ese régimen chavista, de ese movimiento marxista de carácter totalitario, colectivista. Así que es muy importante el resultado, el triunfo. Ahora, como siempre, con el servicio de inteligencia cubano apoyando, definiendo las líneas de pensamiento ideológicas, pues se han sacado de la manga, como de la chistera un mago, lo de el Parlamento... Se están reinventando. El Parlamento comunal, que dice sí, la gente, señor. bueno, pero, o sea, realmente aquí que hay un gobierno paralelo, un poder legislativo paralelo, que es al fin y al cabo lo que están tratando. Pero no es una práctica nueva, Emilio. Hay que recordar que cuando varios alcaldes y gobernadores obtuvieron la victoria electoral, vivo Hugo Chávez redibujó los poderes de esos funcionarios y a la vez habló de estas comunas. Uh-huh. O sea, es como una reinvención para seguir en control. Y sobre todo ya tienen una plataforma, un elemento de violencia para confrontar y enfrentar de manera violenta lo que se supone que deslegitima, porque desde ahí vamos a ver cómo se va a intentar deslegitimar día tras día al Parlamento real, el Parlamento democrático dominado por los opositores, por la MUD, por la Mesa de Unidad Democrática. Vamos a ver, momentos, no ha acabado esto, no ha hecho más ni que empezar. El tercer punto, muy importante también, tiene que ser, y nuevamente un año más, es Cuba. Cuba, que pivota, digamos, la noticiosidad de Cuba de un eje que pivota sobre tres elementos esenciales. Por un lado, es precisamente el 17 de diciembre se cumplía el año del anuncio histórico del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de su homólogo cubano, Raúl Castro, digo yo, Raúl Sánchez, estoy yo pensando, pues del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y, por supuesto, del llamado deshielo, de la normalización de las relaciones. En este año se puede objetivar y se puede materializar claramente la visión de qué es lo que ha sucedido, hacia dónde ha ido. Esto está ligado a dos elementos muy preocupantes también. La nueva oleada, increíble oleada, desde mi punto de vista, un éxodo que ha habido este año de cubanos, por dos fenómenos. El primero, ante el temor de perder las ventajas migratorias que hasta ahora reciben los cubanos cuando llegan a Estados Unidos, cuando tocan tierra. Y luego, segundo tema, factor clave, el hecho de que la mejora, si es que ha habido alguna dudosa mejora en Cuba, realmente no ha calado, no ha llegado para nada a la mejora de la vida diaria de los cubanos en la isla. Esos dos factores han generado precisamente esta explosión, esta nueva oleada que llega a los 43.000 o superará ya los 43.000 hay miles en que han llegado Costa a Rica. tierra. Sí, bueno, esos son más de los 43.000 han llegado a Estados Aquí, Unidos, hay otros tantos, 2.000 en Panamá. Más de 4.000. No se sabe cuántos hay en Ecuador. Centroamérica. O sea, lo que se muestra, se expresa fehacientemente, es que el pueblo cubano sigue sin esperanzas, a pesar del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Absolutamente. Precisamente otro suceso que ha marcado 2015, para mí personalmente fundamental, muy importante, porque afecta a los referentes morales que debe tener siempre un país, una región, nosotros como seres humanos con valores éticos, ha sido el asesinato de Alberto Nisman, el fiscal argentino durante 10 años ha estado investigando desde que Kirchner en el 2003 puso en manos del fiscal Kirchner el caso del atentado perpetrado por, según la investigación y las pruebas de Alberto Nisman, por iraníes e Hezbollah, la autoría es iraní e Hezbollah, hasta el momento donde él presentaba pruebas de esta autoría irrefutables y al mismo tiempo iba a inculpar a la expresidenta, entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como ella y un equipo de encubridora de la autoría del atentado perpetrado en la Mutua judía en 1994, que costó la vida de unos 90 personas y un centenar de heridos.
Cui prodest, como dice en latín, ¿a quién benefició ese asesinato? Se presentó como suicidio, su exmujer y jueza aseguró que había sido un... Pero permíteme, paradójicamente eso ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem. El propio Carlos Menem no le prestó, según muchos críticos, a ese suceso, a la involucración que había tenido Irán a través de Hezbollah en el atentado, la importancia que demandaba. Absolutamente. No había una investigación seria y si había documentos estaban absolutamente desperdigados y faltaba realmente un fiscal que fuese, en ese sentido, un fiscal un hombre comprometido con el proyecto. Insobornable, obsesionado, 10 años investigando cuartos y cuartos llenos de ficheros, llenos de documentos en los que tenía pruebas contundentes de quienes habían sido dentro del régimen de los ayatolás iraníes los culpables de ese asesinato. Y, curiosamente, un día antes de presentar en el Parlamento, en una sesión especial, las pruebas que inculpaban a Cristina Fernández de Kirchner, apareció muerto con un tiro en la sien. Los peritos chapuceros, en realidad lo van a uno de los periodistas... ¿Chapuceros o intencionados, Emilio? Es que, según un serio periodista argentino, dijo, o estos de los peritos que contaminaron el escenario, según este periodista argentino, era, o se trataba de una banda de incompetentes, o tú me lo vas a permitir que digamos esto, pero son las palabras de una banda de hijos de puta. Es decir, era tal el destrozo que causaron en las pruebas que las contaminaron todas, desde la pistola ensangrentada, casquillos, en fin, aquello fue, más luego encontraron un ordenador, el ordenador personal, en la computadora personal de Alberto Nisman, en la que se había alterado textos, se habían alterado información, o sea, había habido toda una serie de... Emilio, permíteme una pregunta. ¿Qué motiva que tú le prestes a este asesinato la relevancia de convertirlo, desde tu perspectiva, en una de las 5 noticias más importantes del 2015? ¿Porque esté involucrado el gobierno de Irán? ¿Porque haya problemas de valores en la justicia argentina? ¿Por qué asocias y le prestas tanta relevancia? Por factores todos clave, todos esenciales, y factores por los que, si de ellos carece una democracia, se hunde. Ya. Y no es que entre en un proceso de corrupción, entra en un sistema vigilado, en un sistema totalitario, en un sistema policíaco y en un régimen de control de libertades. Y porque la desaparición de Alberto Nisman, la desaparición de un referente moral, es de alguien insobornable que se entrega a su trabajo. Eso trasciende fronteras, un referente de esa característica, no importa el país, llega a todas partes. Es como, salvando las distancias, pero sí que hay muchos elementos comunes con Sájarov. Él sabía que estaba amenazado de muerte, él sabía que su vida corría un inmenso peligro, lo sabía, ya le habían avisado, pero él decidió asumir los riesgos para desvelar, desenterrar, como en periodismo se decía antiguamente nuestros profesores, la función del periodista era desenterrar la verdad, ¿no? Pues él se empeñó en esta investigación de 10 años con un equipo, algunos de la Secretaría de Inteligencia, que uno de ellos está oculto en paradero desconocido, sobre el que piden orden de búsqueda y captura pidió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para presentarle supuestos cargos. Para mí es un hecho fundamental porque en hechos como este descansa la seguridad democrática y el régimen de valores que hacen ser lo que somos. Nada de eso es gratuito. Sí, dime. No, por favor, termina tu idea, estamos charlando. Pues te decía, por un lado porque es un referente, segundo, referente moral de Alberto Nisman. Segundo, porque la tarea de él era desenmascarar a un régimen liberticida. Muy yo no estoy diciendo que Cristina Fernández de Kirchner fuera quien diera la orden, pero junto a Fernández... Alguien próximo a Cristina dio la orden. Hay grupos muy violentos, y luego muchos intereses. Gente de la Secretaría de Inteligencia cercana. Hay muchas maneras de poder articularlo, más luego una fatua que el régimen de los ayatolá había dictado. La fatua es una orden de muerte.
que habían dictado Nisman. contra Alberto Nisman. Su íntimo amigo aseguró, que está en Israel, porque no se ha atrevido a poner un pie en Argentina, logró salir de Argentina, que está convencido que se trata de un asesinato. Su exmujer, que es jueza, llevó a cabo una investigación por un grupo de peritos, y el grupo de peritos testificó que eso había sido un asesinato por la colocación del cuerpo cuando le pegaron el tiro en la sien. Sí, el montaje de escena. Que había sido de la manera tan torpe cómo se llevó a cabo la investigación, cómo se borraron pistas, cómo aquello se perdió en ningún valor. El quinto proceso. El quinto es, desde mi punto de vista, y te lo comenté, que había venido entusiasmado con la última Asamblea General que tuvo la Sociedad Interamericana de Prensa. Para tus oyentes, si no lo saben, la Sociedad Interamericana de Prensa hace una labor y un trabajo esencial en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y del intento de controlar, de pisotear la libertad de expresión, que es al fin y al cabo lo que está en juego. La libertad de expresión está en juego con el terrorismo, por supuesto. Lo que ellos atacan, el terrorismo yihadista, su principal enemigo, es la libertad de expresión, que es la libertad fundacional de todas las demás libertades. Por eso el atentado contra la revista, el semanario satírico Charlie Hebdo, por eso ese continuo ataque permanentemente para que haya una condescendencia y un tratamiento que impida la crítica directa al Islam, que impida hacer valores de juicio sobre el Islam o ni siquiera criticarlo. La libertad de expresión está seriamente dañada y amenazada en Latinoamérica. Ese fue el resultado del relator de la Corte de Derechos Interamericanos y de Claudio Paulillo, que es el director de la Sociedad Interamericana de Prensa. No solo ya por monopolios en cuanto a los medios de comunicación, como lo hemos visto en Venezuela, sino por la concentración de medios también. Hay dos formas de controlar los medios, bien directamente, tú lo haces a la usanza de Chávez, que es confísquese, directamente este medio lo expropio y es mío, o directamente utilizas terceros para que lo compren, o directamente tú lo compras o le permites a un tercero, a un inversionista, a un empresario complaciente contigo, que no va a ser crítico, que lo tenga, y le vas permitiendo que extienda su control y su propiedad de medios de comunicación. Y hay un enemigo de la libertad de prensa en este momento como periodista que uno lo tiene que apreciar. En el pasado, el enemigo más importante que tenían los periodistas, los medios en general, eran los gobiernos que no respetaban el derecho a la libertad de información y expresión. Hoy hay grupos de poder legal y grupos de poder ilegales que también buscan controlar de alguna manera los medios informativos. Vemos algo que a mí me preocupa particularmente, la concentración de medios en una sola corporación. Eso facilita el monopolio de la información y entonces se dice, se comunica, se divulga aquello que a mí me conviene como dueño de esa corporación, y aquellos que están interesados en otra información no van a tener acceso. Absolutamente de acuerdo, Pedro. Es más, afortunadamente una de las realidades por las que yo alabo vivir este momento de Internet y lo agradezco y me siento feliz y satisfecho es porque con toda la problemática que genera Internet ha permitido el desarrollo de informaciones y dar a conocer informaciones a través de blog que de otra manera tú no conoces, porque el mainstream, los medios de la corriente general, prácticamente abarcan y dan un tratamiento muy similar a las noticias. Por ejemplo, todo lo que es referente al Islam, todo lo que es referente al yihadismo. Parece que la contraseña es que es una hay ciertos temas que no tocan, o lo tocan de una manera muy sutil, que no van a fondo. O ni siquiera lo mutilan información, directamente la descartan, la aparcan esa información. Por ejemplo, por eso te hablo de cobardía moral, también de los medios. Por ejemplo, Charlie Hebdo, cuando el atentado, no solo a Charlie Hebdo, que fue más que ese atentado terrorista en el que 3 yihadistas entraron con sus fusiles y ametrallaron a 12 personas, era sobre todo un atentado a la libertad de expresión. No sé si tú recordarás el escándalo, la crisis de las caricaturas. Por cierto. Las famosas caricaturas en Holanda. Las que se hicieron en Dinamarca, otras en Suecia. A raíz precisamente
No voy a extender cuál es el caso, es que esta publicación decide publicar unas viñetas de humor. Claro, la primera crítica ni siquiera fue una crítica, fue una violenta algarada con ataques a las embajadas, y la solidaridad de los medios en Estados Unidos fue cero. No hubo ni un solo medio en Estados Unidos, ni ningún canal, ni CNN, ni Fox, ni MSNBC, ni ABC, que recogiera en solidaridad a alguno de las caricaturas. En Europa sí lo hicieron algunos medios, pocos, recurriendo a lo del respeto, ese famoso respeto. El problema es que, primero, el respeto tú lo puedes tener a las personas, pero no a las que no consideras como ideas. Además, el respeto se gana. Y en segundo lugar, ellos confunden respeto con obediencia y sumisión. Es decir, una caricatura nunca ha sido respetuosa. Precisamente no, es lo más irreverente que hay. Y esa es la función, de la caricatura. El problema para mí esencial, que de fondo, es que a donde nos lleva esto es que al final, ¿qué es lo que pasa? El Islam, mientras no pase por un proceso de ilustración, por un, digamos, siglo de las luces, no hay solución con el Islam. Desde mi punto de vista, tendría que encontrar esa fórmula que encontró Europa a partir de finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, con los enciclopedistas. Periodísticamente hablando, y perdona que te interrumpa, ¿cómo tú aprecias que los medios trataron el lamentable y doloroso accidente de San Bernardino? Pues de forma muy cicatera al principio y muy cobarde nuevamente. Desde el principio todo apuntaba, además, que había sido no solo que había sido un atentado terrorista, sino que empezaron a desviar la atención, que si Parenthood, que si había un centro para practicar abortos cercano, o sea, ya intentaban desviarlo hacia un ataque de la extrema derecha. O sea, tardó muchísimo tiempo hasta que ya el FBI dijo, es que no podemos mantener esta información, y decidieron entrar en cuál era realmente la autoría, que fueron dos, y aún así presentados como lobos solitarios, cuando se sabía que había una adhesión de ella, de Malik, al yihadismo más activo, que llamaban la y atención. de él absolutamente. Pasaron 5, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 controles sin que nadie pusiera aquello un stop. Un reparo. ¿Por qué? Pues, ¿estaban cumpliendo mal su función los funcionarios? No, pero es que ellos tenían restricciones. Si es que ese es el problema. Con lo políticamente correcto, es decir, bueno, si a ti, al funcionario, aunque haya uno detrás de otro, te dicen, tú no puedes preguntar esto y esto, y si estás haciendo una investigación tienes que cerrarla porque... Pero ¿hasta dónde hay un juego de complicidad entre autoridades, entre los medios informativos y grupos de interés? Pues por supuesto que todos coinciden en un mismo punto. Vamos a tratar de que las voces críticas dejen de existir, y a tratar de vender ¿Estamos escondiendo la basura bajo la alfombra? A tratar de vender la idea de que el Islam es una religión de tolerancia y de religión, y a tratar de presentar como a un ser disparatado aquel que trata de hacer una crítica razonada de aquellos aspectos que son incompatibles con la democracia dentro del Islam, que son muchos. Que por supuesto, el tópico que hay islamistas que son tolerantes, muy bien. Tenemos el ejemplo hace poco de un imán en un pueblo, en una zona del sur de Texas. Bueno, este imán lo único que hizo fue identificarse con la propuesta de que había que tener mucho ojo y no permitir la entrada de refugiados procedentes de Irán e Irak, porque podían entrar posibles yihadistas. Bueno, pues ha tenido que presentar su dimisión. ¿Por qué? Porque los demás clérigos... Por decir una verdad. Por decir y aunque lo hubieran podido rebatir, pero ¿por qué él no puede ejercer el derecho a una crítica, a identificarse con el postulado de un político, sea de la tendencia que sea, si él comulga con una idea esencial, que es que, viendo que es un coladero, que es un queso de Gruyère, que es una espumadera, los controles que hay para la entrada, sobre todo de comunidades, comunidades musulmanas, ¿por qué no va a poder expresar este imán que se identifica plenamente, no como muchos, con el régimen de libertades? Y tiene sus puntos de vista religiosos que son válidos, pero a la vez tiene un pensamiento amplio y realmente tolerante y comprensivo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí tú te das cuenta que hay una línea roja que tú no puedes cruzar. Un imán deberá siempre decidir
que la Sharia es lo que define, o sea, la ley islámica es lo que define el mundo musulmán. La Sharia, por desgracia, para ellos, es incompatible con un régimen constitucional. La Sharia defiende los matrimonios forzados, condena a muerte la apostasía, es la renuncia a tu propia fe, es decir, la fe musulmana, la fe en el Islam, el asesinato de los homosexuales, permite la infibulación, es decir, la mutilación genital femenina, en la que, perdona, lo vamos a decir claramente para que la gente entienda lo que es esta aberración de la infibulación. La infibulación es, ni más ni menos, que a una niña, cuando es pequeña, le cortan el clítoris para que de mayor no pueda disfrutar sexualmente y luego los labios superiores de la vulva se los cosen. Bueno, pues eso no es motivo. No es motivo... Una cosa absurda, injusta, criminal. Luego, los crímenes de honor, eso se mantienen. La desigualdad de la mujer ante la ley, la mujer no es igual, es como nosotros los no creyentes que somos dhimis, o sea, es decir, formamos parte de una subclase. Se nos acaba el tiempo, estamos en Estados Unidos, el año que viene hay elecciones. ¿Cómo aprecias en lo que va de año el fenómeno Donald Trump? ¿Está el populismo ganando terreno en Estados Unidos? ¿Nos estamos acercando a convertirnos al menos en un sector de la población en una especie de república bananera que creemos en el populismo como la solución de todos los problemas? No creo. Es un sistema de instituciones muy fuertes, Estados Unidos, muy sólidas. Y es decir, yo no veo ningún a largo plazo, o digamos este año ya, yo no veo que vaya a ser el candidato Donald Trump, el candidato republicano, por muchos motivos, porque sería una ceguera, voluntaria o no, del propio Partido Republicano si apostara por un tipo con tintes supremacistas y musoliniano. Pero perdóname, no sería una ceguera del Partido Republicano. Sería una ceguera de los militantes del Partido Republicano. O sea, sería una mayoría importante, o una minoría importante, para ser más preciso, del país el que apoya a Donald Trump. Un minuto. Sí, uno al final, la decisión es siempre libre, voluntaria y no se sabe por dónde irá. Pero sí que la madurez a la hora de votar de este país es muy importante. Tiene una trayectoria de libertades tan grande que los tics autoritarios de Donald Trump y musolinianos, hasta eso te diría yo, sí, no se van a imponer dentro del partido ni de los votantes republicanos, y me refiero a conservadores, es decir, el conservador que cree en el régimen de libertades, en la tolerancia, va a apostar más por un marco, por un marco de libertades y derechos que por otra situación. Y dentro del Partido Republicano sí que hay candidatos muy válidos. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Emilio López, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Feliz año nuevo, que tengan una buena Navidad, nos vemos el año que viene y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.